El juego siempre estuvo arreglado, siempre. La pregunta nunca fue si lo estaba, sino para quién. Y la respuesta, amigos, es la que separa a los que simplemente sobreviven de los que realmente prosperan cuando el mundo se desmorona. Pensemos en 1929, el gran crack. Para la mayoría fue el fin del mundo. Pánico en las calles. Ahorros de toda una vida evaporados en un instante. Un tsunami de desesperación que ahogó a millones. Pero mientras el público corría en círculos, presa del miedo, un selecto grupo observaba con una calma escalofriante. No estaban sorprendidos. Estaban preparados. Estos jugadores no veían el pánico, veían una oportunidad. Tenían 3 ases bajo la manga que el ciudadano común ni siquiera sabía que existían en la baraja: liquidez, acceso e información. Mientras todos los demás tenían su dinero atrapado en acciones que se desplomaban, ellos tenían efectivo, listo para ser desplegado. Mientras el público solo recibía noticias fragmentadas y tardías, ellos tenían acceso directo a los pasillos del poder, a los susurros en los clubes privados, a la información real que dictaba los movimientos del mercado antes de que sucedieran. Tomemos a Joseph Kennedy, el patriarca del famoso clan Kennedy. No era un genio financiero en el sentido tradicional, era un maestro del juego interno. Sintió el sobrecalentamiento del mercado, esa euforia irracional que precede a la catástrofe. Y en el verano de 1929, mientras todos seguían comprando, él vendió todo. Se deshizo de sus acciones en el punto más alto, pero no se detuvo ahí. Justo antes del colapso, adoptó una posición corta, apostando a que el mercado caería. Cuando el jueves negro llegó, no perdió dinero, hizo una fortuna. Y después, cuando las acciones de las empresas más sólidas de Estados Unidos valían apenas centavos, volvió a entrar y compró todo a precio de ganga. Kennedy entendió la fórmula. El dinero compra influencia y la influencia compra poder político. La crisis no lo debilitó, lo catapultó a una nueva esfera de poder. Luego está la leyenda, Jesse Livermore, conocido como el Gran Oso de Wall Street. Livermore no necesitaba información privilegiada en el sentido clásico. Él leía algo mucho más profundo: la psicología de las masas. Entendía que los mercados no se mueven por la lógica, sino por la emoción humana en su forma más pura y predecible: la codicia y el pánico. Observó cómo la codicia inflaba la burbuja hasta niveles absurdos, y supo, con una certeza casi profética, que el pánico seguiría inevitablemente. Se posicionó en corto de manera masiva, y mientras el mundo financiero se quemaba, él acumuló una de las mayores fortunas de la historia. Livermore no estaba jugando al mercado, estaba jugando a la naturaleza humana. ¿Y qué decir de la familia Rothschild? Su estrategia era aún más sofisticada. No se trataba solo de anticipar un colapso en un mercado específico. Su poder residía en una visión global y en una diversificación extrema. Entendieron que ningún activo, ninguna moneda, ninguna jurisdicción era completamente segura para siempre. Su riqueza no estaba anclada a un solo lugar. Era fluida, móvil. Podían mover capital entre diferentes monedas, transferir activos a metales preciosos como el oro y la plata, y operar a través de diferentes países, aprovechando las debilidades de uno para fortalecerse en otro. Para ellos, una crisis en un país no era una catástrofe, era una simple redistribución en su tablero de ajedrez global. Su lema no oficial podría haber sido: la soberanía no está en una bandera, está en la movilidad. Aquí es donde la imagen se vuelve más clara. Estas crisis, estos colapsos que parecen eventos aleatorios, caóticos, actos de Dios o del mercado, no lo son. Son filtros, son mecanismos increíblemente eficientes para sacudir el árbol y ver qué frutas caen. Actúan como un gran reinicio, un proceso de limpieza que elimina a los jugadores débiles, a los desinformados, a los que siguen al rebaño. Y en el vacío que dejan, el control y la riqueza no se evaporan, sino que se consolidan. Se concentran en las manos de aquellos que sabían que la tormenta venía, que tenían un paraguas listo y que, en muchos casos, ayudaron a sembrar las nubes. No es una teoría de la conspiración, es la mecánica del poder. Piensa en ello como un incendio forestal controlado. Para el ecosistema parece destructivo, pero en realidad está eliminando la maleza seca y permitiendo que los árboles más fuertes y resistentes tengan más espacio y recursos para crecer. Las crisis económicas funcionan de manera similar. Eliminan a las empresas sobreapalancadas, a los inversores imprudentes y a los ahorradores mal asesorados, dejando el campo libre para que los gigantes, los preparados, absorban sus activos, su cuota de mercado y su influencia a una fracción de su valor original. Cada titular de periódico que grita «pánico», cada experto en televisión que se rasga las vestiduras, cada político que promete una solución rápida,
Todo es parte del espectáculo. Es el ruido diseñado para confundir a la multitud, mientras, en silencio, las verdaderas maniobras se llevan a cabo. La información que tú y yo recibimos es el eco de una decisión que ya se ha tomado en salas a las que nunca tendremos acceso. El pánico del público es la cobertura perfecta para la transferencia de riqueza más grande que se pueda imaginar. Así que nos enfrentamos a una verdad incómoda. Los colapsos no destruyen el poder, lo reasignan. No eliminan el tablero de juego, simplemente lo limpian de los jugadores aficionados. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental, a la siguiente capa de este misterio. Si el colapso limpia el tablero, ¿quién coloca las nuevas piezas? ¿Y según qué reglas se jugará la siguiente partida? Segunda parte de nuestra serie, donde desentrañamos cómo, en medio del caos, unos pocos no solo sobrevivieron, sino que redefinieron el juego. Si en el primer video vimos el colapso, hoy conoceremos a los arquitectos del rescate. Imaginen la escena. La economía está en ruinas, la gente ha perdido sus ahorros, las empresas quiebran por miles. Es un panorama desolador, pero para algunos es el campo de juego perfecto. Es aquí donde entran figuras como los Rockefeller. Su estrategia era simple pero brutalmente efectiva: comprar a precio de ganga todo aquello que, a pesar de la crisis, se negaba a morir. Hablamos de industrias indispensables, esas que la sociedad no puede dejar de usar: energía, banca, servicios públicos. Mientras otros vendían por desesperación, ellos acumulaban los pilares de la futura economía a una fracción de su valor. No estaban salvando la economía, estaban comprándola. Y luego estaba JP Morgan & Co., el gigante que ya había rescatado al sistema financiero en crisis anteriores. Durante la Gran Depresión perfeccionaron su papel. Pasaron de ser simples rescatadores a convertirse en los guardianes del sistema. ¿Cómo? Promoviendo una consolidación masiva. Menos jugadores, bancos más grandes y más poderosos. Cada rescate implicaba absorber a un competidor más débil, centralizando el control financiero en cada vez menos manos. Se vendió como una medida para crear estabilidad. Pero en la práctica, forjó un oligopolio bancario que dominaría las décadas venideras. No todos los arquitectos tenían un discurso de salvación. Andrew Mellon, el secretario del Tesoro de la época, tenía una filosofía mucho más cruda, resumida en su famosa frase: liquidar el trabajo, liquidar las acciones, liquidar a los granjeros, liquidar los bienes raíces, purgar la podredumbre del sistema. Para él, la crisis era una limpieza necesaria. El dolor social, el desempleo masivo, las quiebras, eran un precio que valía la pena pagar para eliminar a los débiles. ¿Y quiénes sobrevivían a esta purga? Sorpresa, sus propias compañías y las de sus allegados, que no solo aguantaron la tormenta, sino que luego salieron de compras, adquiriendo los restos de sus competidores a precios de liquidación. Mientras estas fortunas privadas se consolidaban, el gobierno tuvo que intervenir. Así nacieron la Reconstruction Finance Corporation, RFC, y más tarde el New Deal de Roosevelt. Sobre el papel eran programas para salvar al país. La RFC inyectaba dinero, pero principalmente a los grandes bancos y corporaciones, los mismos que estaban demasiado grandes para caer. Se estabilizaba la cima de la pirámide. Luego, el New Deal lanzó masivos proyectos de obra pública, creando empleos muy necesarios. Esto alivió el sufrimiento inmediato de millones, pero también creó una nueva dinámica. Una dependencia del gobierno para el trabajo y el sustento, mientras el poder económico real seguía consolidándose en la élite financiera que había sido rescatada en primer lugar. Y aquí viene el golpe maestro, la jugada final que selló esta transferencia de riqueza. En 1933, el gobierno de Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 6102. Esta orden obligaba a todos los ciudadanos estadounidenses a entregar su oro al gobierno a cambio de dólares de papel, a un precio fijo. Fue en esencia una confiscación. ¿Y qué pasó justo después? El gobierno revaluó el oro, aumentando drásticamente su precio en dólares. El resultado fue una transferencia de riqueza masiva y silenciosa. El poder adquisitivo de los ciudadanos que confiaron en el dólar se diluyó, mientras que el gobierno, y por extensión el sistema financiero que respaldaba, vio su balance fortalecido de la noche a la mañana. Se le quitó a la gente el activo más seguro en tiempos de crisis y se centralizó en manos del Estado, que a su vez estaba intrínsecamente ligado a los grandes intereses bancarios. Así, la Gran Depresión no fue solo una tragedia económica, fue una reestructuración fundamental del poder. Mientras la mayoría luchaba por sobrevivir, un grupo selecto de financistas y corporaciones, con la ayuda de políticas gubernamentales, no solo capearon el temporal, sino que salieron más fuertes, más grandes y con más control que nunca.
Los arquitectos del rescate construyeron un nuevo orden económico sobre las ruinas del antiguo, uno donde las redes de seguridad eran para los de arriba y la dependencia para los de abajo. Hoy, en la tercera parte de nuestra serie, desvelamos el manual no escrito de la élite, un plan maestro que explica por qué, tras cada crisis, los ricos se hacen más ricos y los poderosos más poderosos. Este no es un manual de conspiraciones, sino de estrategia, historia y psicología humana. Y lo más importante, entenderlo te dará las herramientas para navegar las tormentas económicas en lugar de ser arrastrado por ellas. Vamos al núcleo del manual, un blueprint de 5 pasos que se ha repetido durante más de un siglo. Paso 1. Estar líquido. ¿Qué significa esto? Significa acumular grandes cantidades de efectivo o activos casi líquidos, como bonos del tesoro, mientras la economía está en auge y todos los demás invierten hasta el último centavo. Es una estrategia contraintuitiva. Cuando la fiesta está en su apogeo, la élite se retira discretamente hacia la salida, contando su dinero y esperando. No participan en la euforia final, porque saben que es una trampa. Saben que los mercados son cíclicos y que, inevitablemente, después de la euforia viene la corrección. El paso 2 es la clave de todo, esperar el pánico. Y no solo esperarlo, sino a veces, incluso, fomentarlo sutilmente. Cuando el miedo se apodera de los mercados, la gente vende irracionalmente. Venden sus casas, sus acciones, sus negocios, venden sus sueños a precios de liquidación. El pánico es el catalizador que transforma activos valiosos en gangas irresistibles. La élite, que ha estado pacientemente sentada sobre su montaña de efectivo, observa cómo el castillo de naipes se derrumba. No entran en pánico, porque este es el momento que han estado esperando. Para ellos, el sonido de la campana de cierre en un día de caídas bursátiles no es una alarma, es una llamada a la acción. Esto nos lleva directamente al paso 3. Comprar activos de calidad a precios de derribo. Cuando la sangre corre por las calles, como dice el viejo adagio, es el momento de comprar. Con el efectivo que acumularon, adquieren empresas sólidas, bienes raíces de primera, recursos naturales y tecnología disruptiva por una fracción de su valor real. Compran a aquellos que se vieron obligados a vender por el pánico o por las llamadas de margen. Es una transferencia masiva de riqueza, perfectamente legal, que ocurre a la vista de todos, pero que solo unos pocos entienden y ejecutan. No están comprando chatarra, están comprando los pilares de la futura economía a precio de saldo. Para entender cómo funciona esto en la práctica, viajemos a principios del siglo XX. Figuras como los DuPont y los Ford no solo construyeron imperios, sino que perfeccionaron este manual. Durante las crisis como el pánico de 1907 o la Gran Depresión, demostraron una paciencia de acero. Mientras sus competidores más pequeños y sobreapalancados quebraban en masa, ellos, que habían mantenido reservas líquidas, entraban en escena. Compraban fábricas, patentes y cadenas de suministro enteras. No solo adquirían activos, sino que eliminaban a la competencia. La crisis actuaba como un filtro darwiniano que dejaba el mercado despejado para ellos. Su capacidad para operar a una escala masiva y negociar contratos exclusivos les permitió consolidar su dominio. Cuando la tormenta amainaba, no solo habían sobrevivido, sino que emergían como gigantes indiscutibles, con menos rivales y un control del mercado mucho mayor. Pero comprar activos no es suficiente. El verdadero poder reside en el paso 4, influir en las reglas del juego. Una vez que has consolidado tu poder económico, el siguiente movimiento es traducirlo en poder político. Esto se hace a través de un cabildeo intenso y la financiación de campañas políticas. El objetivo, moldear la legislación a tu favor. Después de una crisis, los gobiernos están desesperados por hacer algo. Es el momento perfecto para proponer soluciones que casualmente benefician a tus industrias. Desregulaciones, rescates selectivos, cambios fiscales, normativas que crean barreras de entrada para nuevos competidores. Las reglas del nuevo ciclo económico se escriben en gran medida por aquellos que tienen los recursos para sentarse a la mesa con los legisladores. Convierten su ventaja económica temporal en una ventaja estructural permanente. Y aquí viene el golpe de gracia, el paso 5, que es pura genialidad de relaciones públicas, rebrandearse a través de la filantropía. Después de haber consolidado su poder y reescrito las reglas, la narrativa pública podría volverse en su contra. Términos como varón ladrón o monopolista empiezan a circular. ¿La solución? Una transformación de imagen. De repente, el implacable magnate se convierte en un generoso filántropo, un constructor de la nación. Crean fundaciones masivas, donan a universidades, financian museos, hospitales y centros de investigación, think tanks. Esta filantropía estratégica cumple varios objetivos. Primero, limpia su imagen pública, asociando su nombre con el progreso y el bienestar social.
Segundo, les permite influir en la opinión pública y académica desde dentro, financiando estudios y cátedras que promueven ideologías afines a sus intereses. Y tercero, les otorga beneficios fiscales significativos. La narrativa cambia. Ya no son los que se aprovecharon de la crisis, sino los sabios capitanes de industria que están guiando a la sociedad hacia un futuro mejor. Carnegie, Rockefeller, Ford, todos siguieron este guión al pie de la letra. Y su legado hoy es más recordado por sus bibliotecas y fundaciones que por las tácticas a menudo brutales que usaron para construir sus fortunas. Este patrón no es una reliquia del pasado. Es un ciclo que se repite con una precisión asombrosa. Miremos la historia reciente. La Gran Depresión de 1929 fue el ejemplo clásico. Una destrucción de riqueza sin precedentes, seguida de una consolidación masiva por parte de aquellos que tenían liquidez y paciencia. Luego saltamos a 2008, la crisis financiera global. ¿Qué ocurrió? Los bancos, demasiado grandes para caer, fueron rescatados con dinero público, mientras que millones de personas perdieron sus hogares. Inversores como Warren Buffett, que había mantenido enormes reservas de efectivo, realizaron inversiones legendarias en empresas como Goldman Sachs en condiciones increíblemente favorables. Fue una repetición del manual a escala global. Y más recientemente, en 2020, la pandemia provocó un pánico global y una disrupción económica sin precedentes. Los gobiernos inyectaron billones de dólares en la economía. ¿A dónde fue gran parte de ese dinero? Impulsó los precios de los activos a niveles récord. Las grandes tecnológicas y las empresas que se adaptaron a la nueva realidad vieron sus valoraciones dispararse. Mientras las pequeñas empresas luchaban por sobrevivir, los gigantes consolidaron aún más su dominio del mercado. Cada crisis, aunque diferente en su origen, sigue el mismo guión. Destrucción creativa, seguida de consolidación, y un mayor control por parte de un grupo cada vez más pequeño. Es un mecanismo de concentración de riqueza que funciona como un reloj. Entonces, ¿cuál es la conclusión para nosotros, para la gente común? ¿Estamos condenados a ser meros espectadores o víctimas de este ciclo perpetuo? La respuesta es no. El primer paso para no ser una presa es entender el juego del depredador. Si entiendes este patrón, dejas de reaccionar con pánico y empiezas a pensar estratégicamente. Comienzas a valorar la importancia de tener un fondo de emergencia, de no sobreendeudarte en tiempos de euforia y de buscar oportunidades cuando otros solo ven desesperación. No significa que te convertirás en un magnate de la noche a la mañana, pero sí que podrás proteger a tu familia, tomar decisiones financieras más inteligentes y quizás, incluso aprovechar las dislocaciones del mercado a tu propia escala. Comprender este manual te da poder. Te permite leer entre líneas las noticias económicas y políticas. Te ayuda a diferenciar entre el ruido del pánico y la señal de una oportunidad. Te enseña que la historia económica no es una serie de accidentes, sino a menudo el resultado de patrones y estrategias bien definidos. Si entiendes el patrón, dejas de ser presa. Esto es sabiduría económica, dinero, poder e historia revelados. Nuestro objetivo es darte el conocimiento que normalmente está reservado para unos pocos, para que puedas construir tu propia soberanía financiera. Si este contenido te ha abierto los ojos, suscríbete y activa las notificaciones. En el próximo video analizaremos cómo aplicar estas lecciones a nivel personal. Gracias por acompañarnos.